Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Qué gozo me da verles. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, el Salmo 14, versículo 7. Solo ese texto vamos a tomar para cerrar este capítulo 14 del libro de los Salmos. Y he titulado el mensaje de esta ocasión, El gozo de la salvación, el gozo de la salvación. Hay una parte de la Biblia que dice que el gozo del Señor nuestra fuerza es. Vamos a orar, primero vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé esa gracia para poder aprender de su palabra, poder retenerla y poder gozarnos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, Padre amado, por este gozo que nos has dado este día, de poder venir, Señor, a tu casa. Te rogamos, Señor amado, que nos ayudes en todo tiempo. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos ampares, que podamos con mis hermanos y hermanas aprender de tu palabra. Tanto los que estamos aquí presentes, Señor, como los que están en sus hogares, que juntos podamos deleitarnos en tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Salmo 14, versículo 7 dice así el Señor: Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El gozo de la salvación. 5 versículos y llegamos al 6, como si no hubiera esperanza, como si la línea vaya hacia abajo hasta el fondo, y como que si no va a volver. Pero luego, cuando llega el versículo 7 del Salmo 14, el salmista, con signo de exclamación, él dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Es decir, llega hasta el fondo, como si nos llevara al infierno, y del infierno nos lleva a la gloria. Porque la única forma, hermanas y hermanos, de poder escapar de esa condición en la que nos encontramos de rebeldía es solamente por la obra soberana de nuestro Dios y la esperanza puesta en el Mesías. Porque cuando Él dice que de Sión viniera la salvación, Él está haciendo alusión a las promesas de Dios que había dado acerca de la llegada del Redentor de Jesucristo. Y eso es lo que hace el Señor cuando llegamos a Cristo Jesús, como el Salmo lo dice, el Salmo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermanas y hermanos, esto es maravilloso. Esta semana yo estaba meditando y pensaba en esta hermosa bendición que tenemos del gozo. ¿Y qué es gozo? Bueno, esta palabra abunda en la palabra de nuestro Dios, gozo. La Escritura abunda con referencias al gozo y regocijo. Hay gozo natural, es estar contento, contentamiento, satisfacción, alegría. Dice el diccionario que es jovialidad, gozo, esa paz, esa alegría que surge. Y la palabra, hermanas y hermanos, esta palabra es rica en el hebreo. Hay como 10 palabras que se usan en el idioma hebreo para la palabra gozo. Y la más común es simad, contento, alegría. Y después viene la otra palabra que más se usa, es gul o gil, estar gozoso. Y otra palabra que se usa para el gozo es mazos, gozo, regocijo
Y en cuarto lugar tenemos la palabra samea, brillar, estar alegre. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra que habla también del gozo, y es la palabra chara, chauro, y habla acerca del regocijo, de la alegría. Hermanas y hermanos, la fuente de gozo es el mismo Dios. La Biblia en el Salmo 104, versículo 31 dice: Dios es el Dios del gozo. Si usted quiere ir a la Biblia, Salmo 104, versículo 31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Ve aquí que Dios es un Dios alegre, es un Dios gozoso. El gozo del Señor es fortaleza. Dios es el que imparte ese gozo a su pueblo. Y ese gozo del Señor, esa alegría, da fuerzas. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebé vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y mire lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 10: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanas y hermanos, nuestro Dios es la fuente del verdadero gozo. El salmista levanta la voz en el Salmo 14, versículo 7 y dice: ¡oh! Eso es como darle más volumen a la voz. ¡Oh! Que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El salmista nos lleva en los primeros 6 versículos del Salmo 14 por un lado oscuro del ser humano. Y esto es algo peculiar en la Biblia. No solamente el salmista usa esta forma de mostrar el mal que hay en el ser humano para luego traer la medicina. Esto es demoledor. Igual al apóstol Pablo, del capítulo 1 de Romano al capítulo 3 versículo 24, ahí él comienza a hablar acerca de la redención de la salvación, que es gratuita por la fe, por la gracia, por el sacrificio de Jesús. Pero en todos los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo se encarga de explicar o de pintarnos la naturaleza humana. Y esa es, hermanas y hermanos, la forma correcta para poder llegar a una solución del problema. Explicar cuál es la situación que tenemos. Por ejemplo, el Salmo 14, versículo 1 en adelante, empieza así: dice el necio en su corazón. El necio ya lo hemos estudiado. Recuerdo esa enseñanza que hace algunas semanas estuvimos allí, el hombre sin Dios, y aprendimos de cuál es la situación. Y todavía el martes le titulé el mensaje: ese necio era yo, para recordar un poco de dónde nos ha liberado Dios, de dónde salimos. Porque es fácil, a veces nos acomodamos y olvidamos. Y al olvidar, hermanas y hermanos, quiénes éramos o quiénes somos, se nos apaga la pasión. No hay pasión. Porque caemos en ese bache peligroso, religioso, que nos volvemos como algo automático. Caemos en una rutina que ya estamos como programados. El domingo toca iglesia. Y la conciencia se siente bien cuando venimos a la iglesia y ya salimos por esa puerta diciendo: ya pagué. Estamos
cómodos. Entonces se apagó el primer amor. Estamos en graves problemas. Y eso nos pasa a todos. Y por eso no podemos confiarnos. Entonces el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando uno lee estos textos y conoce la enseñanza de la incapacidad total, la depravación total del hombre, el estado natural del hombre, que es un esclavo del pecado, uno se entristece. Porque ahí es donde nos tiene que llevar el conocimiento del pecado. Es a sentir tristeza. Tristeza, hermanas y hermanos, porque hay muchas personas, compañeros de trabajo, hijos, hasta una esposa, un esposo que no conoce a Cristo, que está en esa condición. Y por ende está bajo la ira de Dios. Es como si usted tuviera un pariente con cáncer. Yo no creo que usted estaría sabiendo que está agonizando. Yo creo que usted estaría haciendo paris. Para saber la condición, estaría usted gimiendo para que Dios consuele, para que Dios le dé el gozo a esa persona, para que Dios le dé la salvación, para que mientras está agonizando, su cuerpo está deteriorándose, esa persona pueda tener esperanza. Entonces, estos textos los sacuden a uno porque nos dejan ver la condición en la que está el ser humano sin Dios. No hay quien haga el bien, dice el versículo 1. Jehová miró desde los cielos, dice el versículo 2 del Salmo 14, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tan siquiera uno. Versículo 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ve, el hombre sin Dios no tiene misericordia. El salmista nos lleva hasta ahí, nos lleva hasta el fondo, pero luego el salmista es un gran adorador. Él se ve, él dice, no hay escapatoria, la ley nos describe así. La Biblia dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Él nos está explicando la ley es la que nos hace ver que somos necios, la ley de Dios. Pero luego este texto trae un gran consuelo al corazón del salmista, que él explota. Él llega hasta el fondo y luego se levanta y dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Yo me imagino que este himno es esta es una oración, una plegaria. Y el Salmo 14 habla acerca del hombre malo. Pero luego el hombre malo es descrito aquí, pero también tiene esperanza. Porque hay una promesa para este hombre condenado al infierno. Y esto es glorioso, como Dios lo presenta. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pecado. Porque el necio está esclavizado al pecado. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 53. El salmista vuelve en el Salmo 53 a volver una vez más. Solo hay algunas cuantas expresiones que cambia, pero es el mismo. ¿Por qué se tiene que repetir otra vez esa alabanza del Salmo 14 en el Salmo 53? Bueno, porque el asunto es serio y Dios quiere que la humanidad comprenda cuál es su condición y puede exclamar como el salmista, ¡oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! El hombre llega al punto
de acuerdo a Dios, de acuerdo a sus escrituras, que debe de exclamar y decir, sálvame Señor, sálvame Señor. Claro que si no le exponemos la condición del pecado porque el hombre se enoja, pues no le vamos a ayudar. Y aquí es donde está la responsabilidad de todos nosotros, los cristianos, no solamente de los predicadores, no solamente de los pastores, porque a veces nosotros decimos, esa es la responsabilidad de los pastores de predicar. No, esta es la responsabilidad de todo evangélico que ha creído en Cristo Jesús, que debe de compartir el evangelio. Debemos de decirle al jefe que necesita a Cristo y explicarle por qué razones. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pero como no queremos arriesgarnos, no queremos que la persona nos aborrezca, entonces callamos. Y el Señor nos ha puesto con un propósito en el lugar donde estamos. Dice el Salmo 53, versículo 6. ¡Oh! Si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanas y hermanos, Dios es el que provee ese gozo maravilloso en toda persona que cree en Él. La Biblia nos dice que el reino de Cristo produce gozo. La venida de Cristo, imagínense que ahí en el Salmo 14, versículo 7 y en el Salmo 53, versículo 6, está anunciando que la única esperanza del gozo es la llegada del Mesías. Porque el pecado que hemos heredado de parte de Adán es imposible, que no nos permite. Estamos encarcelados. Es como estar prisionero, pagando cadena perpetua, condenado al infierno en el estado que hemos caído con el pecado de Adán y con nuestros propios pecados. Pero en medio de todo eso hay una buena noticia, y es que Dios ha prometido para ese hombre y esa mujer que está cautiva al pecado, traer gozo, traer liberación. Mateo capítulo 13, versículo 44 habla de un hombre. Y esto es la comparación que hace Jesús con el encuentro de la salvación. Esto es monumental. Hoy esta tarde estaba yo meditando y en algún momento me quebrantó la palabra, porque me llevó el Señor a ver a todos estos hermanos en el pasado, cómo ellos se mantuvieron apasionados por la gloria de Dios. Uno de ellos es Jonathan Edwards, que experimentó un despertar en esta zona. Y John Piper, hablando acerca del gozo de estos hombres, él dice que a pesar de sus dificultades, a pesar de la oposición, estos hombres, el gozo por la gloria de Dios era el combustible para ellos predicar apasionadamente, para disfrutar el cristianismo, para disfrutar la salvación. Y Jesús narra esta parábola acerca de la gran perla, del gran tesoro. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y mire aquí la palabra, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este es el valor de la salvación. Por eso es que el salmista exclama y dice, oh, que de Sión viniera la salvación. Él está diciendo, lo más grande, la promesa, que se cumpla la promesa porque la necesitamos. La esperanza de la humanidad está en la llegada del Mesías. Es el que Jesús, hermanas y hermanos, es el que trae el gozo a nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no disfrutamos ese gozo de la salvación. Los problemas nos agobian y los problemas toman tanto espacio de tal manera que muchas personas viven deprimidas. Y el Señor me sacudía esta tarde y me decía, mira
Mira la grandeza de la salvación. Esa debe de ser tu fuerza. No te fijes en las dificultades. No te pongas a pensar en las cosas terrenales, temporales. Fíjate en la vida eterna. Y verás todo lo demás, lo verás que son cosas insignificantes. Mira a Cristo. Hermanas y hermanos, el perdón de nuestros pecados quita una gran carga de culpa. Jesús es la fuente del verdadero gozo. Hay un hombre en la Biblia que encontró este gozo llamado Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 6 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, quiere decir que este hombre se daba placeres, pero ningún placer se puede comparar a lo que este hombre encontró en Jesús. Todo el dinero que tenía Zaqueo no podía comprar lo que recibió por gracia. Y esto es impresionante. Versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire lo que hace Jesús, hermanas y hermanos. Ahora usted va a entender por qué el salmista nos lleva hasta el fondo y de repente él dice: ¡oh! Que de Sión saliera. Mire este hombre lo que pasa con él cuando recibe a Jesús en su casa. Dice el versículo 6: entonces él descendió a prisa. ¿Cómo descendió a prisa? No así a la fuerza, no así, va, con quien dice con duda, no, a prisa. Aquel hombre que nunca lo habían tratado con respeto porque era un recaudador de impuestos, un vendepatria, un hombre que había sido flagelado por la élite religiosa. Los fariseos no lo podían ver porque lo odiaban. Y los judíos hasta expulsaban de la sinagoga a un recaudador de impuestos. No tenía arte ni parte en la sociedad de los judíos. Ahora aparece Jesús y este es el gozo, hermanas. Esta es la esperanza para todo pecador. Y esto debe de levantarnos a nosotros en todo tiempo. Jesús debe de ser la musa, el imán que debe de arrastrarnos, dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Alegre. Le recibió, imagínense qué bendición es de que nos enseña Zaqueo. Aquí vemos entonces, hermanas y hermanos, que Jesús es la fuente del gozo, que Jesús es el que produce gozo en la vida del hombre. Y gozo es regocijo, gozo es alegría, gozo es felicidad. Este mundo está agobiado por lo que está pasando. Hay tantas plagas ahora en día, tantas enfermedades. Y necesitamos nosotros disfrutar el gozo de la salvación. Porque si no vivimos gozosos, entonces tenemos que examinar qué es lo que está pasando. ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no me alegro? ¿Por qué Jesús no es algo tan importante para mí? ¿Por qué mi trabajo me agobia? ¿Por qué las cuentas? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esto y lo otro se impone cuando Jesús es más grande que todo lo demás? Hermanas y hermanos, a mí me impresionan estos hermanos del pasado y hasta el día de hoy todavía tenemos hermanos que viven apasionados por Cristo y tienen problemas, al igual que todos nosotros, pero encontraron ellos el deleite. El secreto está en el deleite. Si nos deleitamos en Dios, si nos deleitamos en su palabra, nos vamos a alegrar.
Me preguntaba esta tarde y decía, pero ¿cómo es posible que va a haber gozo en mí cuando yo no tengo trabajo, cuando estoy enfermo, cuando tengo diabetes, cuando tengo la presión alta, cuando me duele la cabeza, cuando tengo úlcera, cuando hay tantas cosas, cuando hay deudas? Es aquí, hermanas y hermanos, todo eso es una amenaza para el gozo. Es una gran batalla. Y por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, él habla acerca de los frutos que él produce el Espíritu Santo. Y por eso es que él le dice a los Gálatas, si empezamos por el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. Todos nosotros los que creemos en Jesús hemos recibido el Espíritu Santo, pero muchas veces lo ignoramos. Y vivimos la vida en el cristianismo con nuestras propias fuerzas. Si en la mañana apenas abrimos los ojos, le damos gracias a Dios, le decimos gracias Señor por un día más y le decimos al Espíritu Santo, ayúdame para hoy vivir para la gloria de mi Dios. Dame el gozo, produce gozo en mí, alegría, que a pesar de que aparezcan situaciones difíciles, que no me se apague el gozo. Y lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor a qué? Amor en primer lugar a Dios. El Espíritu Santo produce amor. Y luego otro fruto que da el Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, hermanas y hermanos, si comenzáramos desde hoy a gozarnos por lo que significa Jesús, por lo que Jesús es, la vida va a ser diferente. Cada uno de nosotros va a vivir una vida diferente. No es que no va a haber problema. El punto es que vamos a saber estar alegres con el problema. ¿Cómo? La Biblia nos habla de hombres que tuvieron problemas serios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero los habían metido en la cárcel, pero los habían azotado. Pero aquí dice que ellos salieron gozosos. Hermanas, este es el secreto. El salmista lo sabía en el Salmo 14, versículo 7. ¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Jehová! Estos hermanos judíos también experimentaron el gozo de la salvación. Cuando usted experimenta ese gozo, esa alegría de saber que Cristo Jesús lo ha perdonado de una vez y para siempre, y que Él es fiel, que Él no falla, y que la salvación nadie la puede comprar, y que la salvación nadie se la merece, es una salvación por gracia, que usted pueda comprender eso. No se le tiene que rogar servirle al Señor. De hecho, que el Señor nos ordena, Dios nos ordena que le sirvamos con alegría. En el Salmo 100, versículo 2 dice, serví a Jehová con alegría. Dios no espera, hermanas y hermanos, que su creación le sirva enojada. Dicen por ahí que los pájaros entonan alabanzas. Hasta las olas del mar, su sonido. Los árboles, dice los salmos, que aplauden, dan palmas a Dios. La creación misma se encarga de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso ve cómo brilla la hermosura de la creación. Hermanas y hermanos, si hoy cambiamos el chip y decimos, yo me he estado perdiendo esto, el gozo, la alegría de ser parte de la familia de Dios, porque
me estoy deprimiendo, me estoy muriendo, y la causa por la cual muchas personas se están muriendo es porque no están disfrutando a Cristo Jesús. Jesús no es la perla de gran precio, Jesús no es su gran tesoro. Pero hoy, este día, el propósito de esta enseñanza es que despertemos y podamos nosotros decir: no, hombre, ya, ¿por qué voy a estar yo afanado? Voy a vivir un día a la vez. Dios sabe, Él lo ha dicho. Yo voy a trabajar responsablemente, voy a pagar mis cuentas, pero mi Dios será mi gran tesoro de ahora en adelante. Oh, hermanas, nuestra vida será diferente. Vamos a disfrutar. Estos hermanos de la iglesia primitiva, ellos salieron, dice Hechos, de la presencia del concilio. Les habían prohibido que no siguieran hablando de Jesús y los azotaron. Y dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Nada los podía detener a estos hermanos. Ellos estaban disfrutando el gozo de la salvación, la alegría que produce la salvación. Y ellos, en lugar de ver un obstáculo y en lugar de ponerse a llorar, a quejarse, hermanas y hermanos, ellos iban de casa en casa. Pero los estaban persiguiendo, estaba prohibido, era ilegal. ¿Y cuál era el secreto? Su deleite. Es Jesús la musa para nosotros. Es Jesús, hermanas. Si Jesús no está, si Jesús no es el todo, estoy muerto. Estoy frisado. Por eso es que en la iglesia de Éfeso ahí le predica al Señor, le dice: has dejado tu primer amor. Podemos hacer un montón de cosas y a la misma vez hacerlas solo porque tenemos las habilidades de hacerlas, y a la misma vez no disfrutar. Tenemos que disfrutar, hermanas y hermanos. Venir a la iglesia debe de ser un deleite. El arreglarse, decir: voy a ir a adorar a mi Jesús, voy a ir a escuchar su dulce nombre, voy a irme a encontrar con Él. Es como cuando estamos enamorados. Ese hombre, no le importa el tiempo, la distancia, en la noche él está ahí pensando, imaginándose, porque está enamorado. Y esa mujer, hay algo que lo motiva a estar despierto, que se mueve. Hermanas y hermanos, eso debe de ser Jesús para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que produce ese amor por Cristo. Y aquí puedo ir concluyendo en esta hermosa noche. ¿Somos felices nosotros con Jesús? ¿Somos felices nosotros con Jesús? Porque aquí cantamos una hermosa alabanza hace años, y yo creo que la tenemos todavía en nuestro repertorio. Tú me haces tan feliz. ¿Se acuerdan? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón te adora. Tú me haces tan feliz, dice ese himno. La gran pregunta es cierto? El día que Jesús no me haga feliz, ese día ya no voy a estar aquí. ¿Cuál será la marca que yo no soy feliz con Jesús? Que no tendré pasión. Y ahí se terminó todo. Es como un cantante sin voz. ¿Cómo podría cantar un cantante si no tiene su voz? ¿Cómo lucería un niño sin su madre? Un niño pequeño. Triste. De la misma manera, hermanas, si nos falta el gozo de Cristo en nuestra vida, es una vida triste. Es una vida pampérrima, es una vida de lamento, es una vida horrible, espantosa. Porque es una vida de amargura. Porque lo contrario a la alegría, lo opuesto a la alegría es la tristeza. Entonces, y si nosotros, Cristo no nos hace feliz, negamos que Él era la esperanza del Antiguo Testamento. Los hermanos lo esperaban y sabían que solo en Jesús estaba la plenitud de gozo. Y solo era con la llegada del Mesías iba a haber alegría. Porque ellos estaban condenados.
por el pecado. Y ahora nosotros que ya sabemos que ya vino Jesús. Oh, decía el salmista en el Salmo 14:7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Esa es una promesa que Dios había dicho, que iba a venir el Mesías. Desde Génesis, los profetas lo proclamaban, los reyes, los sacerdotes hablaban de esa esperanza. Hoy ya vino el Mesías, pero ¿cómo estamos viviendo, hermanas y hermanos, nosotros? Estamos exclamando así: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Y dice lo que va a pasar cuando Cristo llega a la vida. Dice: se gozará Jacob. Y luego dice: y se alegrará Israel. Termino con estas preguntas. ¿Somos felices nosotros con Jesús? Sea feliz, hermana y hermano, con Jesús. Que nadie le quite ese gozo. Yo tengo una filosofía, y desde que me convertí yo dije: en mi relación entre Jesús y yo no hay espacio para nadie. En mi llamado tampoco. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mis hijos. Este es Jesús y yo. Aquí esto es sagrado. Aquí no le permito a nadie que se meta. ¿Por qué? Porque he entendido, hermanas y hermanos, que el gozo de Jesús es mi fuerza. Y todas las personas van a querer perturbarte con sus críticas, con sus calumnias y con todo lo demás, pero si te mantienes enfocado en Cristo Jesús. Otra pregunta que puedo hacer ya para terminar: ¿nos gozamos nosotros en Cristo? ¿Se alegra usted? Es una persona que de repente grita ¡aleluya! Así como esa expresión ahí que le he puesto, esa figura de esas personas que están brincando. ¿Alguna vez usted ha exclamado: bendito Dios, qué bueno? Yo lo hago. Y a veces lo hago con lágrimas del gozo. Digo, siento el fuego de esa alegría que cuando pienso en Jesús. Digo, caramba, que todos nosotros pudiéramos descubrir eso. ¿Quién nos detendría? Seríamos personas allá afuera que estarían los vecinos buscando. Aquí, ¿dónde están ustedes congregándose? ¿Qué es lo que les dan? Y eso fue lo que trastornó el mundo. Eso es lo que tenían los hermanos en la iglesia primitiva, la iglesia modelo. En el pasado, eso es lo que tenía Charles Spurgeon. Tenía alegría, tenía gozo. Ahí lo tenemos, eso es lo que tiene John Piper, MacArthur, Paul Washer, todos estos hermanos que están ahí predicando. Y eso es lo que yo quisiera que todos nosotros, hermanas y hermanos, tuviéramos. Porque viene en el combo de la salvación. ¡Alégrase! Pastor, pero yo tengo muchos problemas. Usted no sabe. Hermanas, Jesús es la fuente de todo gozo, de toda alegría. ¿Cómo está nuestro gozo? ¿Está triste usted? Porque todos tenemos que pelear contra la tristeza. ¿Cómo nos reponemos, pastor, con eso? Vaya en oración y vaya a los salmos y deleítese, contemple a Dios, diga como el salmista: oh, que de Sión. Ahora usted puede decir: bendito Dios que mandó a Jesús, que murió, que resucitó para salvarme. ¿Qué importa esta enfermedad? ¿Qué importa este dolor de cabeza? ¿Qué importa mi deuda? ¿Qué importa la calumnia? ¿Qué importa que me muera? Si ya soy salvo, si Cristo ya pagó un alto precio, soy de Él. Nada ni nadie podrá quitarme esta alegría. Nada ni nadie. Que se caiga el techo, que se caiga todo. Y que me manden viles, pero nadie va a poder quitarme el gozo que Cristo me ha dado. ¿Lo creemos? Usted verá su vida cómo va a ser. Disfrutemos el gozo de la salvación, disfrutemos la salvación, valoremos lo que vale, lo que Cristo hizo. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos. Que Dios nos dé ese gozo para que disfrutemos, para que impactemos a los demás. Porque ese gozo es fruto del Espíritu Santo.
Y si no estoy produciendo gozo, pastor, yo no me alegro por nada. Me cuesta llegar, yo no puedo venir los días de semana, ni el martes ni el viernes, pastor. Pídele ese gozo al Señor. Pídele ese gozo. Pídele eso, dile: Señor, dame ese deseo, yo quiero estar en tu casa. Por favor, yo no quiero seguir en esta miseria, yo no puedo seguir así, me estoy muriendo. Mira ahí, la fuente, un manantial inagotable, porque Dios es la fuente de todo gozo. El salmista en el Salmo 51, versículo 12, le dice: Dios, no quites el gozo de mí, dame ese gozo de la salvación. Hermanas y hermanos, esto es delectoso, esto es maravilloso. Cuando nosotros descubrimos el gozo de la salvación, nuestras vidas no serán igual. Espero que Dios nos ayude a reflexionar en esta enseñanza de esta noche y podamos reponernos, y todas aquellas cosas que nos llevan a la destrucción, podamos ignorarlas y ver lo más grande que tenemos adelante. No perdernos el bosque por enfocarnos en un árbol, porque nos estamos perdiendo el bosque de la grandeza de Dios por enfocarnos en una miseria, en cosas triviales. No es que haya nada malo en las cosas terrenales, pero nunca se van a igualar a las cosas celestiales. Y Jesús dijo: poned la mirada en las cosas de arriba, si habéis resucitado primero, dice Pablo en Colosenses. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.